lo que voy a hacer ahora es explicar el modelo de democracia de consenso siguiendo a Aaron Liffard para después establecer la práctica norteamericana, que es la configuración intermedia entre el modelo mayoritario y el modelo de consenso. Esta pequeña transmisión hay que relacionarla también con el modelo directorial de Suiza, la forma de gobierno directorial de Suiza, con el modelo de consenso y con la forma de gobierno obviamente presidencialista del presidencialismo norteamericano. El modelo de democracia de consenso presenta 8 elementos limitadores de la mayoría que obviamente tienen una aguda contradicción con los 8 elementos de la democracia mayoritaria que explicamos en la clase anterior. ¿Para qué sociedades sirve este modelo? Ya lo habíamos dicho, para las sociedades heterogéneas. Presenta los ejemplos, paradigmáticos de este modelo se encuentran en Suiza y en Bélgica. Como siempre aclaramos, al igual que en el modelo mayoritario, Suiza y Bélgica son buenos ejemplos del modelo de consenso, pero no significa que sean el modelo de consenso. El modelo de consenso es teórico y son ejemplos paradigmáticos de este espectro mayoritario y consenso. ¿Para qué sirve? Para sociedades heterogéneas, para sociedades plurales, para sociedades fragmentadas, donde tengan diferencias de lengua, diferencias religiosas, diferencias raciales, diferencias socioeconómicas. Es necesario este modelo porque si no la minoría se vería discriminada porque no tendría participación en el poder. Y esto, si se agrava esta situación, puede llevar a una guerra civil. El ejemplo donde pasó esto es en Irlanda del Norte, donde hay una mayoría protestante y una minoría católica. Hace 50 años el poder lo tuvo el partido unionista, el partido protestante, y los católicos empezaron una protesta a fines de la década del 70, desembocó en una guerra civil que tuvo que intervenir el gobierno de Gran Bretaña, de Inglaterra, para parar estos enfrentamientos. Así que en el modelo de democracia de consenso lo que se busca es la participación de todos los estratos sociales y sectores en el poder. Hay una participación en la toma de decisión. Primer elemento, el gobierno es una coalición. Hay grandes coaliciones, participación en el poder. En el caso de Suiza podemos ver que el gobierno, el Consejo Federal, está formado por 7 miembros. Estos 7 miembros son las representaciones de los principales partidos políticos. Estos son 2 y 1 escaño, formados por el Partido Cristiano Demócrata, el Partido Socialdemócrata, el Partido Liberal y 1 escaño, el Partido del Pueblo Suizo. En este gobierno, también en Lowenstein, se llama gobierno directorial, porque es un gobierno conformado por un directorio donde la toma de decisión la toman todos ellos. Generalmente no es costumbre en Suiza, no es una norma formal, pero es una costumbre donde predominan las diferentes lenguas en ese gobierno. La mayoría germanoparlante, 2 italoparlantes y 2 francoparlantes y 1 italoparlante. Esta es la primera categoría, la primera característica. Después tenemos, vamos a seguir rápido, así llegamos, división formal de poderes, formal e informal de poderes. Eso significa que el gobierno suizo, en el sistema de gobierno suizo, el parlamento no puede emitir un voto de censura en principio y destituir al gobierno. Se da una situación mucho más equilibrada entre los dos detentadores del poder que con el parlamentarismo británico, donde el liderazgo lo tiene el gobierno. Característica que me faltó de Bélgica: el gobierno en Bélgica, si bien lo forma el primer ministro, sus ministros, esto es una
norma ya constitucional después de la reforma de 1970, la mitad del gabinete habla flamenco y la otra mitad habla francés. Se dan cuenta cómo en la participación en el poder. Bueno, ya seguimos dos características, el bicameralismo. El bicameralismo, acuérdense, es equilibrado. Eso significa que la Cámara Alta y la Cámara Baja tienen en principio las mismas competencias. Las cámaras altas, digamos, generalmente se edifican para asegurar la representatividad de las minorías. Tienen que tener una forma de elección diferente y de esa forma la toma de decisión en el poder legislativo también es más participativa y más equilibrada. Suiza, tenemos la Asamblea Federal, tenemos la Cámara Baja, que es el Consejo Nacional, y la Cámara Alta, que es el Consejo de los Estados, que representa a los 26 cantones de Suiza. En Bélgica tenemos una Cámara de Representantes y un Senado, también de la misma manera esa representación. Es importante el sistema electoral, básicamente es un sistema electoral proporcional. Un sistema electoral proporcional, a diferencia del mayoritario, lo que se busca es que haya una distribución proporcional de los escaños en el Parlamento, en la Asamblea, en relación a los votos, a los sufragios que captó esa agrupación política. Esto, ¿qué es lo que va a determinar un sistema pluripartidista o multipartidista? Ya dijimos que en Suiza tenemos 4 grandes partidos, en Bélgica tenemos 3, un cristiano-demócrata, un socialista y un partido liberal, pero en Bélgica, como tiene esta división en la lengua, esta fisura en la lengua, dentro del mismo partido se va a ir dando otros subpartidos justamente por esta divergencia en la lengua. Mismo también las plataformas de los partidos son multidimensionales, las propuestas son multidimensionales y las rupturas. Generalmente los que son asiduos católicos van a votar a los cristiano-demócratas y los que no son tan practicantes van a votar o van a dar sus votos a los liberales o a los socialistas, con la lengua también y con respecto a la lengua y a la religión. Luego tenemos muy importante la forma de gobierno. Forma de gobierno es federal, descentralización de poder en el territorio. Acuérdense, en Suiza 26 cantones, todos con muchas competencias específicas, se da autonomía a esos cantones, y en Bélgica se produce un ejemplo muy importante de algo que se llama federalismo, la doctrina federalismo no territorial. ¿Y por qué se produce esto? Porque hay consejos culturales dentro de las diferentes cámaras de representantes y el Senado, y esos consejos culturales van a legislar específicamente para la comunidad lingüística valona y la comunidad lingüística flamenca. Esto en teoría tiende a evitar esta situación. Imagínense en Bélgica, el estado belga, en la parte norte es la región de Flandes, que hablan holandés. La parte sur es la región valona, que hablan francés. Pero Bruselas, que es la capital, se encuentra al norte, y si bien los franceses son minoría en Bélgica, en Bruselas son mayoría, rodeado de territorio flamenco. La única manera de darle representatividad y autonomía a estas minorías es con este mecanismo de federalismo no territorial. El tipo de constitución es escrita, eso significa que son procedimientos más dificultosos para su enmienda, para su reforma, que una ley ordinaria. En Suiza además va a tener que ser corroborada por la mayoría de los cantones esta enmienda, y en Bélgica son 2 mayorías agravadas, y si la reforma afecta a algún interés específico de una comunidad cultural,
ya sea valona o flamenca, va a necesitar su mayoría, su consentimiento de esta minoría lingüística. Acá ya hablamos de todas las características que tratan de limitar a las mayorías, modelar a las mayorías. Rápidamente, si llegamos, presidencialismo norteamericano se encuentra en el espectro mayoritario consensual, justo en el medio, porque tiene 4 características del modelo mayoritario, 4 características generalmente del modelo de consenso. El ejecutivo se encuentra concentrado en el líder, que es el presidente, que ostenta el poder ejecutivo, pero hay una estricta separación de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, característico del presidencialismo. A diferencia del parlamentarismo, característica fundamental del presidencialismo es que el presidente ostenta su cargo esos 4 años y el Congreso no lo puede remover. No hay voto de censura, entonces el presidente dura en su cargo, así como tampoco el presidente puede disolver el Congreso. Estricta separación de poderes. Hay un bicameralismo, igual a característica de consenso, Cámara de Representantes y Senado. El Senado generalmente provoca el veto de la minoría, con a veces políticas obstruccionistas, que es el filibusterismo. Y el Estado es federal, descentralización en el territorio, de esa manera se le da autonomía a la región sureña, que a veces es una subcultura, y obviamente Norteamérica es una sociedad plural, es multirracial y multiétnica. Acuérdense que estuvo la guerra de la secesión, justamente por el tema racial. Los partidos, si bien son en principio a grandes rasgos homogéneos, en las elecciones generales, el republicano y el demócrata presentan fisuras y complejidades. Generalmente el partido demócrata es el partido de las minorías y la parte progresista, la parte del norte. Pero también el republicano también, si bien tienen plataformas parecidas, internamente, luego de las elecciones presidenciales, ostentan fisuras. De esa característica, entonces, podría ser mayoritaria, pero está en duda. El sistema electoral mayoritario, el que gana, gana todo, pero luego de la affirmative gerrymandering se delinearon los distritos electorales para que las minorías también puedan tener su representación, la minoría negra, mucha minoría puertorriqueña, latina en general, tengan también su voz. Constitución escrita, procedimiento dificultoso para su reforma, todo esto le va a dar poder a las minorías, limita a las mayorías. Y tenemos 4 y 4. Bueno, con esto ya las mencionamos. Acuérdense, presidencialismo, interdependencia por cooperación, tienen que cooperar los dos detentadores para la función estatal, y parlamentarismo, interdependencia por integración. Estudien también Nueva Zelanda porque es un modelo más típico del mayoritarismo, del modelo mayoritario, y la próxima vamos a ver más de lleno la Constitución y la clasificación de las constituciones. Bueno, muchas gracias, espero que se estén cuidando en sus casas y limpien y usen alcohol en gel.